tal, amigos televidentes? Buenas noches. Dirán ustedes, hoy no es martes, yo lo sé, es viernes, pero aquí estamos un viernes con doña Paola Hurtado, porque ahora todos los viernes van a ver ustedes parejas diferentes. No es que hagamos mezclas raras, sino que sencillamente nos turnamos para estar con ustedes, siguiendo un formato similar al que hacemos de lunes ahora a viernes. Vamos a abordar dos temas que yo creo que son de sumo interés y han ocupado, no toda la semana, pero sí al menos ayer, anteayer y hoy, sobre todo. El primero se refiere a ese incidente, vamos a denominarlo así, lamentable, en la zona de adyacencia, donde apenas un muchacho resultó muerto y otro y parte de la familia herido, en circunstancias que aún no se saben. Hay dos versiones, la de Belice y la de Guatemala, y eso vamos a analizar. ¿Qué pudo pasar y las actuaciones que se han tomado, en qué marco las podemos encajar? Vamos a hablar con don Fernando Carrera, que como ustedes saben fue canciller de la República. Fernando, buenas noches y muchísimas gracias. Y doña Paola, que me acompaña hoy, pues por ser la única dama le vamos a dar el privilegio de la palabra. Gracias. Fernando, mucho gusto, gracias. Igualmente, Paola. ¿Cómo evalúa usted las acciones que se emprendieron desde el gobierno de Guatemala después de que se conoció este incidente? Un envío de tropas, de elementos del ejército, de 3.000 efectivos, un mensaje muy contundente del canciller y del presidente de la República, y pareciera que dicen hasta aquí, no más permisividad, 10 muertos desde 1999, Guatemala ya no lo va a permitir. ¿Qué lee usted allí? Sí. Disculpa que yo no me vaya por la forma eufemística de incidente. Fue un asesinato, o sea, lo que tenemos es un homicidio. Y lo que ha sucedido son homicidios. ¿Por qué es importante tener claridad de eso? Porque lo que ha sucedido es que hay impunidad frente a esos homicidios. Y yo creo que parte de lo que se está discutiendo ahorita con Belice es que no puede seguir habiendo impunidad. El hecho que hay impunidad fomenta precisamente esa política de privación de libertad y de privación de vida. Y en este caso muy particular, se trata de un menor de edad, se trata de un niño, no es un muchacho únicamente, es un niño de 13 años de edad. ¿Qué amenaza a la soberanía de Belice puede representar un niño de 13 años de edad? Entonces creo que lo que está de por medio es una discusión sobre la impunidad con que actúan las fuerzas de defensa de Belice al asesinar ciudadanos guatemaltecos y no entregarle cuentas a ningún sistema de justicia, porque Belice finalmente no los enjuicia. Fernando, tú has sido canciller y yo te haría una pregunta en un organismo internacional, te diría, bueno, ¿en qué sustentas que es un asesinato cuando ningún organismo, nadie todavía ha siquiera emitido opinión, más allá de dos versiones oficiales que, como tú sabes, son oficiales? O sea, ¿por qué decimos es un homicidio de una manera tan tajante, eludiendo otras cuestiones? Mira, porque tenemos los antecedentes del proceso. A ver, hace 2 años, precisamente, siendo yo canciller, tuvimos otro homicidio de otra persona, en este caso una persona mayor de edad, un hombre, que fue asesinado por las fuerzas de defensa de Belice. La respuesta del gobierno de Belice, hay que decirlo en ese momento, con el actual primer ministro Barro, que continúa siendo primer ministro, fue muy clara. El mismo día llamó al presidente Otto Pérez y le dijo, disculpas de parte de las fuerzas de defensa de Belice, esto nunca va a volver a suceder. Y el canciller de Belice me llamó el mismo día también para decirme, nosotros haremos una investigación independiente sobre este tema y queremos darles garantías que esto nunca más se va a repetir. Okay. ¿Qué acordamos ahí? Un mecanismo de investigación forense, porque finalmente es lo que hay que hacer con el caso. Donde nosotros le pedimos a gente del INASIF que participara en la autopsia. No fue permitido que participaran en toda la autopsia ni pudieron ver toda la evidencia. Entonces pedimos que permitieran por no la intervención de algún tipo de organismo especializado como el FBI, y expertos del FBI fueron destacados. Tampoco pudieron hacer una investigación. Resultado final de ese caso, 0 enjuiciamiento. Un hombre muerto claramente por balas de las fuerzas de defensa de Belice y ningún enjuiciamiento. No me extraña que este procedimiento sea el mismo que está llevándose a cabo en este momento con las fuerzas de defensa. Y lo que ha dicho Belice es que va a ser otra investigación interna. Yo creo que es muy importante ponerle un alto a este tema. A Guatemala se le demanda a la comunidad internacional ponerle un alto a la impunidad, y yo soy de los defensores de que hay que ponerle un alto a la impunidad en Guatemala. Pero es muy importante, perdona Paola, que le pidamos a las fuerzas de defensa de Belice que pare con la impunidad de los asesinatos de guatemaltecos. Esa política no puede continuar. No puede ser que un manejo de una crisis que tenemos permanente sobre una zona de adyacencia sobre la cual Guatemala no reconoce fronteras, tengamos constantemente conflictos, pero los únicos muertos que han habido, los únicos, son guatemaltecos, y eso es muy importante. Entonces, es importante que países como Estados Unidos,
como México, que son garantes de esto, la OEA y por supuesto la Unión Europea, que siempre ha sido un poco más proclive a apoyar a Belice, deben de actuar con claridad. Y así como esos países le piden y la OEA le pide a Guatemala luchar contra la impunidad, Belice tiene que luchar contra la impunidad de sus fuerzas de defensa. Ese tipo de prácticas no pueden continuar. No puede seguirse derramando sangre de guatemaltecos sobre el nombre, que es lo que se está diciendo, la soberanía de Belice. Eso no es argumento. No se justifica la muerte del niño, no se justifica ninguna muerte, de hecho, pero la versión de los beliceños es que el fuego lo abrió primero Guatemala y que había saqueadores y personas que promovían la tala ilegal en una zona protegida. Eso es muy diferente a campesinos que sembraban pepitoria y que fueron atacados y por eso murió el niño. Hay dos versiones opuestas y es una zona de adyacencia donde cada uno tiene su posición y su versión. Más o menos. ¿Quién dirime esto, Fernando? La OEA. ¿Y por qué, si hay un acuerdo de convivencia pacífica, ha habido 10 muertos? Sí, 10 muertos guatemaltecos. Ningún beliceño. Así es. Digamos que hay que decir las cosas como son para entender dónde Pero están las algo soluciones. está pasando que provoca la reacción de los beliceños. No van a ir solo a ir a Seguro matar. hay algo, pero ¿Qué- no qué puede ser que sucede? justifique el asesinato. No, por eso le decía al ¿Ok? inicio, nada lo justifica. Así Pero ¿qué es. conoció usted de lo que sucede en esa zona de Lo descendencia? que yo ¿Por qué se conocí están es que el cruzando mecanismo fuegos? de mediación que la OEA tiene instalado en la zona de adyacencia para conocer estos casos es totalmente blando. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay un asesinato, trata de manejarlo políticamente y diplomáticamente de tal manera que no se levante un conflicto. Y está bien, eso es parte del trabajo diplomático, hacer que un conflicto no se dé en una escalada. Pero es muy importante que también resuelvan los casos de homicidio. Es decir, nuevamente vuelvo al punto. Lo que la OEA tiene que hacer es pedirle a Belice que acabe con la política de impunidad de sus soldados. Eso no puede continuar. Y eso es una petición fuerte, diplomática, dentro del marco diplomático. Y la OEA, como garante de esa zona de adyacencia, tiene que volverse más especializada en investigación forense, de tal manera que los casos no lleguen únicamente a las manos de las autoridades de Belice, sino tengamos algún tipo de fuerza independiente que permite evaluar esas muertes y encontrar quiénes son los culpables de esas muertes y por qué se dieron. Mira, hay dos versiones, dos vertientes del problema que me gustaría ponerte sobre la mesa. La primera es, yo como ciudadano preguntaría, ahí hay una brigada militar que en teoría son como 3.000 personas. Ahí hay un batallón de caiviles y la escuela, ahí hay una fuerza aérea, ahí hay una fuerza naval. ¿Qué órdenes tenían que parece que ahora van, pero que no estaban? ¿Por qué esas patrullas propias no se dan? Desde la perspectiva militar. De la perspectiva diplomática, mi pregunta sería, ¿se han olvidado algunas medidas? Por ejemplo, que el señor presidente llame desde la perspectiva diplomática al embajador de Belice aquí a que dé explicaciones, no llame al de allí, que eso es una después, llame, y si el envío de tropas es una medida que dentro del marco del Tratado de Seguridad Democrática es extrema sin haber obviado la otra. Yo sé que la pregunta es amplia, pero te recuerdo la primera. ¿Las fuerzas nuestras qué pasó? Bueno, nuestro ejército ha tenido una política muy clara de no provocar al ejército, a las fuerzas de defensa de Belice. Cuando sucedió el incidente hace 2 años nuevamente, Belice nos dio garantías de que de ahora en adelante el patrullaje sobre esas zonas donde había posibilidades de conflicto comunitario no lo iban a llevar a cabo soldados, textualmente, porque los soldados tienen órdenes de matar, ¿ok? Que esto lo tenía que llevar a cabo una brigada especial, iban a crear una brigada policial especial para patrullar esos procesos. Como todos sabemos, si nosotros metemos una tropa de soldados en un barrio para controlar el crimen, lo más probable es que tengamos algún tipo de problemática de violencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las órdenes del protocolo militar es totalmente distinto al protocolo policial. Bueno, entonces, volviendo atrás, ¿las medidas que se han tomado son suficientes? Bueno, son las que se tenían que tomar para tratar de mandar un mensaje fuerte. Yo sí pienso, como acaba de mencionar usted mismo, Pedro, es el tema de que es importante presionar más a Belice. Pero nuevamente lo repito, los que tienen que presionar a Belice son los países garantes. Hay países garantes de esto, que le piden a Guatemala muchas cosas en su sistema de justicia. Y yo estoy muy de acuerdo en que lo hagan. Lo tienen que hacer con Belice también. La lucha contra la impunidad no solo es en Guatemala, también es en Belice y tiene que manifestarse de una manera muy clara con una presión de Estados Unidos, de la Unión Europea, de México y de la OEA. Cuando se anunció que enviaban 3.000 efectivos allá, la ciudadanía en general mostró satisfacción por esta medida. Pero le pregunto,
¿Es proporcional a lo que sucede? ¿Es necesario 3.000 elementos en este momento en una zona de adyacencia donde todavía no conocemos lo que realmente no creo sucede? que tengamos 5.000 tropas y aún así va a ser necesario. O sea, el punto básico acá es que se quiso dar una señal de alguna manera, cero tolerancia con las prácticas de las fuerzas de defensa de Belice. Y hacerle ver que si quieren atacar a ciudadanos guatemaltecos, va a haber soldados guatemaltecos. ¿Por qué no se hizo para estar antes esta señal tan Porque es una tajante? señal muy fuerte. Porque nadie quiere hacer una escalada militar en la zona, sencillamente. Esto es algo muy importante. Guatemala ha sido un país que se le ha acusado de ser el país duro contra Belice. Belice es el país débil, Guatemala es el país duro. Nosotros nos hemos actuado dentro de los protocolos diplomáticos todo el tiempo, con extremada tolerancia. El caso de hace 2 años, yo llamé al canciller de Belice y le dije, fuera discusión, canciller. Ya hemos hablado de esto con usted. No más sangre de guatemaltecos. Y como dije, la reacción de ellos fue muy positiva en lo inmediato. Pero posteriormente, ¿qué sucede? Hay impunidad. Eso es todo el problema. Y mientras el gobierno beliceño siga creyendo que darle impunidad a sus soldados para matar guatemaltecos es una política aceptable, esto va a continuar y van a seguir haber muertos. Y aunque mandemos 7.000 tropas al área de adyacencia, aún así vamos a tener problemas de este tipo. ¿Tú tienes noticias si el presidente ha llamado al embajador de Belice? No tengo noticias de eso. Es que yo no lo he oído y creo que son las primeras medidas que se toman, llamar al embajador del país a que dé la explicación concurrente. ¿Por qué se ha podido obviar esa medida? Pueden haber otras medidas. Una medida más directa es llamar al canciller o al primer ministro Barro. ¿Okay? Sí, pero el embajador lo puede llamar a que dé explicaciones aquí, de una manera pública. Sí, totalmente, pero nuevamente vuelvo a insistir. Eso es, en diplomacia tienes varios niveles de instrumento. Parte de lo que se ha tratado de tener es que el manejo, cuando hay conflictos de escalada, no lo hacemos vía embajadores. Lo hacemos vía directa entre canciller y entre el presidente y primer ministro. Porque son temas muy delicados. Ahí tenemos un botón rojo que en cualquier momento se puede detonar en un conflicto de amplia escala. Entonces yo creo que el uso de los embajadores, como te digo, es algo posible, es algo que se puede hacer. Pero vuelvo a insistir, no es el único mecanismo. Y cuando se dan casos graves, es importante que haya un canal directo de comunicación entre las más altas autoridades beliceñas y las guatemaltecas. El patrullaje conjunto, que es una cosa que se habló, reglas de enfrentamiento que hoy se utilizan en operaciones de paz como elementos aprobados por ambas partes para que las cosas se den. ¿Por qué en esos mecanismos no se avanza? Porque eso no lo ha aceptado Belice. Belice no acepta el patrullaje conjunto. Es parte de su debate con nosotros. Nosotros hemos sugerido varias veces a la OEA que tengamos un mecanismo de patrullaje conjunto. ¿Cuál es el problema? Pero Belice no lo acepta. Y eso es muy importante. Nosotros no reconocemos, como sabes bien, las fronteras de Belice. Reconocemos al Estado de Belice, pero no sus fronteras. Nosotros por eso hablamos de una zona de adyacencia y una línea de adyacencia. Pero no estamos dispuestos a en ese territorio, en esa área en disputa, llevar a cabo patrullajes conjuntos. Pero Belice no lo acepta. Considera que eso es violación de su soberanía. Y eso es parte del debate. ¿Qué expectativa tiene usted de la investigación que anunció la OEA que se va a abrir de este caso? Bueno, por los antecedentes anteriores, muy pesimista. ¿Por qué? Porque todos los antecedentes ¿Porque no le anteriores... facilitan los medios o porque la organización tampoco quiere llegar tan Porque profundo? la OEA hasta ahora no ha querido llegar al fondo del problema, que es parar la impunidad de los soldados beliceños. Ese es el problema. ¿Es el referendo la solución a estos conflictos? Al problema a largo plazo, por supuesto, pero eso no le va a devolver la vida al niño de 13 años y no va a impedir que vuelvan a matar a otro niño de 13 años después. ¿Okay? Hay que parar el derramamiento de sangre y los asesinatos de las fuerzas de defensa Belice guatemaltecos. Eso tiene que acabar. No es parte de una política sana en relación entre ambos estados. No se va a parar con 3.000 soldados. Se va a parar hasta que se enjuicie a los soldados beliceños que cometen crímenes contra guatemaltecos y los matan impunemente. Ese es el punto esencial. Y tenemos, vuelvo a repetir, que pedir a la comunidad internacional que por favor, esta vez sí digan punto final a Belice y le digan se acabó esa política de matar guatemaltecos. Ya no más muertes de guatemaltecos. No son tolerables. Fernando, yo hice un análisis para la Procuraduría, creo que en el año 2004, sobre el incidente que ocurrió en Belice, donde tirotearon y detuvieron a 2 personas. Hasta ese momento, hablo de 2004, luego han ocurrido otros, hasta ese momento, yo sé que puede sonar raro, pero vamos a hablar de la causa. La causa sustancial son guatemaltecos que entran a sembrar chate, a recoger hoja de chate, a talar. Es decir, no estoy con esto justificando la acción, ¿verdad? Pero sí es la causa. La causa es que hay connacionales que por circunstancias que no vienen a cuento invaden una zona que no es. Esto no justifica una represión de ningún modo.
pero sí justifica una ausencia propia de evitar que eso ocurra. ¿Cómo equilibrar a esta versión que, insisto, no justifica el crimen? O cómo curar esa parte propia que se da, realmente se da. Mira, Pedro, se han impulsado ya proyectos. Logramos conseguir financiamiento y con participación, en este caso de la Unión Europea, para proyectos de desarrollo productivo en la zona de adyacencia para las comunidades. Si la gente quiere entrar al territorio beliceño o a lo que es parte del área de adyacencia, por lo menos, para sacar cultivos, para sacar productos, para trasegar cosas, y que tengan un medio económico del lado de Guatemala donde puedan tenerlo con certeza. Y esto se avanzó, y en una zona donde había muchos conflictos, se avanzaron con proyectos productivos, y eso es muy importante. Eso tiene que continuar. Debería extenderse a todo el área de adyacencia, por supuesto, para que pueda haber oportunidades económicas para las personas. Pero acabas de decirlo con mucha claridad. Esto no justifica el asesinato de nadie. O sea, una vez que uno tiene un incidente de alguien que viola el territorio que uno considera de control de las fuerzas de defensa de Belice, el Estado beliceño lo considera, lo último que hay que pensar es en matar personas. O sea, es un tema de control territorial, como puede hacer cualquiera. Mira, es muy interesante. ¿Cuántos guatemaltecos son asesinados en la frontera entre México y Estados Unidos anualmente? ¿Cuántos? Ni uno. Ni uno, sí. Ni uno, ¿ok? Y ahí entran ilegalmente Bueno, en el territorio norteamericano. Tampoco. Ni tampoco. No Tampoco se da ese Y tipo. tampoco sucede entre Honduras y El Salvador y nosotros, donde todo el tiempo Por hay eso, trasero. Fernando, permite que haga un paréntesis. Yo sé que alguno me va a decir algo aquí, pero yo creo que hay que meter el dedo hasta donde, pues para eso estamos, ¿verdad? ¿Por qué la versión de una acción con armas de los ciudadanos guatemaltecos te fricciona tanto? O tienes tan clara que hay que excluirla. No estoy yo diciendo, y que me perdonen las personas que puedan intuir esto, pero se han dado casos de que efectivamente han sido detenidos ciudadanos con armas, eso es un sitio de tráfico de droga, de tráfico de armas, o sea, tampoco es nada nuevo, de tráfico de personas. ¿Por qué excluyes eso o tu experiencia, por qué te dice que tienes que irse más hacia un lado que a otro? Porque por estar tolerante frente a esas posibilidades, es que hoy está muerto un niño de 13 años. ¿Te das cuenta? O sea, no murió una persona que es un narcotraficante o un trasegador de lo que sea que esté interviniendo. Es un niño de 13 años. Porque siempre se ha dicho que el problema es que entran estas personas a hacer cosas que dañan no solamente la soberanía de Belice, sino además operan de manera ilegal. Ya, con ese tipo de argumentos es que hoy tenemos a un niño de 13 años asesinado. Sí, ese es el problema. pero si quitamos el asesinato del niño, lo que queda es una nebulosa de qué delitos son los que se cometen en esta zona de adyacencia de los que sí es responsable Guatemala. Y vuelvo a mencionar, ¿quién ha entrado a ver si se está saqueando madera, si se están traficando madera, si se están traficando personas, armas, animales, etcétera? O sea, ¿dónde está la responsabilidad del Estado, que ha sido permisivo con las muertes, pero también ha sido ausente en una zona donde la gente ve cómo se gana la vida e incluso pasa esa línea tan el Estado guatemalteco no ha estado ausente en ese sentido? Yo te explicaba anteriormente que nosotros hemos impulsado una política abierta con cooperación internacional para el desarrollo productivo de la zona y para ofrecerle oportunidades a la gente. Pues, acabo de decirlo, debería estar a lo largo de todo el área de adyacencia. ¿Okay? Pero eso es importante que exista. Pero vuelvo a decirlo, que dijiste, dejando de lado el asesinato de un niño de 13 años. Claro. Es que el problema es que llegamos a un asesinato de un niño de 13 años. Pero si nos quedamos solo en el asesinato del niño, No, dejamos de ver es el que fondo estoy viendo del un problema. historial. A ver, desde el año 99 tenemos 10 muertos. ¿Okay? Por estar justificando cada una de esas muertes de alguna manera, encontrando algún argumento que medio uno puede explicar, tal vez hay un problema ahí, tal vez sí. Hoy tenemos un niño de 13 años asesinado. Disculpa. Sí. O sea, uno tiene que llegar a un punto donde dice cero, no más. ¿Okay? Sí. Y matar guatemaltecos como política de defensa soberana. Y de impunidad personas que no son que le soldados, da el Estado que no son beliceño armados. a sus Eso soldados. no puede Eso ser. está clarísimo. Sí. Les están dando licencia para matar y están Y tirando matando balas, niños. atacando incluso a niños. Sí. Pero los problemas de fondo, que yo sí quisiera tocar, porque estamos hablando de un asesinato que no tiene justificación, pero hay un problema de fondo acá de delitos que se cometen en esa frontera. ¿Por qué cree usted que el Estado todavía no ha entrado a averiguar cuál es su responsabilidad y a dilucidar realmente cuáles son las acusaciones que Belice tiene sobre nosotros? El Estado guatemalteco ha tenido trabajo conjunto con Belice, con la OEA, con cooperación internacional para buscar soluciones a esos problemas.
No tenemos a un niño de 13 años muerto por ausencia de esa ¿Miente política. Belice? Tenemos a Cuando un dice niño de que 13 años estaban- asesinado porque hay una política de las fuerzas de defensa de Belice de matar guatemaltecos en la zona, incluso niños. Disculpa, es inaceptable. Miente ¿ok? Belice, Fernando, cuando dice que estas personas levantaron el fuego y estaban participando en tala ilegal. ¿Será que Miente que eso digan puede que es ser? una amenaza a la soberanía de Belice un niño de 13 años. Miente totalmente. Un niño de 13 años no es amenaza a la soberanía en ningún país. Si a nosotros nos agarran a cada niño que atraviesa la frontera de México o de Estados Unidos Por supuesto. y nos lo mataran por violar la soberanía, tendríamos miles de muertos de niños por año. ¿ok? Bueno, Entonces es inaceptable esto. Hemos llegado a matar, a justificar la muerte de niños. No puede ser. Justificar la Totalmente muerte de de niños es acuerdo con usted en eso. inaceptable. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Por la tolerancia que hemos tenido ante la impunidad de los crímenes de las fuerzas de defensa. Tiene que acabar esa impunidad. Eso es la solución de fondo al problema de las muertes, no al problema de los incidentes, que hay que manejarlo. Eso es muy importante, el proceso de desarrollo, los patrullajes conjuntos, tantas cosas que se pueden hacer. Pero el asesinato, incluso de niños, tiene que parar. Sí. Poniéndonos ahora en la búsqueda de las soluciones, yo quiero entender que tú apuntas a la OEA, solo hay que presionar a la OEA. Hagamos lo que hagamos, no va a servir. Y hagan ellos lo que hagan, tampoco va a servir, porque son dos estados soberanos, pues con sus dimes y diretes. Hay que forzar a la OEA. Hay que hacer una denuncia de la OEA, no a la OEA, de la OEA por la impasividad, porque ahí hay una comisión que lleva 10 años, que bueno, que se tenía que haber dedicado a eso, que yo no he visto una declaración contundente. Alguien denunciaba hoy que alguien de la OEA está casado con una beliceña y entonces hay unos intereses determinados. No sé si eso es cierto o no es cierto. La pregunta es, hay que denunciar a la OEA, no en la OEA. Hay que denunciar que la operación de mediación de la OEA en la zona de adyacencia no está haciendo nada para parar el asesinato de guatemaltecos. Eso es lo que hay que denunciar, muy específico. No es que la OEA no sirve, es que en ese punto específico no nos está sirviendo de nada. ¿ok? Y muy importante, vuelvo a decirlo, no es la OEA. Dije Estados Unidos, dije México, dije Unión Europea. No pueden esquivar responsabilidades. Hay presiones para que Guatemala tenga un sistema de justicia más efectivo. ¿Por qué no van a existir esas mismas presiones hacia Belice? Y tiene que haber en Belice enjuiciamiento de los que matan niños guatemaltecos. No puede continuar esa política de impunidad frente a ese tipo de crímenes. Muy bien, pues ahí han visto ustedes suficientes argumentos, contundentes los argumentos, y creo que hemos abordado puntos de vista desde los políticos hasta algunos muy sensibles, que a mí me gustaría reforzar que no es que estemos justificando Claro. ni uno ni otro el lamentable hecho de que un muchacho o un niño haya sido asesinado, sino que es necesario, ¿verdad?, escarbar cosas pues, para posicionar los temas. Así lo hemos preguntado y así queremos que se nos entienda. Fernando, muchísimas gracias por tu gracias, información, Fernando. por tu análisis y por el abanico de posibilidades que has dado. Y bueno, como ciudadanos, pues yo creo que hay que irse por esa línea de presionar hacia donde el canciller ha dicho. No nos vamos sin antes pasar por las redes sociales para ver qué han dicho ustedes a todo esto y volvemos al ratito con otro tema.